de identificar fuentes que habría utilizado el cuarto evangelista para componer su obra. Y dijimos que los estudiosos habían fundamentalmente descubierto, o no sé, son hipótesis estas, ¿sí? Es decir, no hay documentos que digan que eso es así, sino que a partir de los indicios que el texto dejaba ver, se pueden elucubrar cómo se formó este texto, de dónde viene. Y hablábamos de que fundamentalmente se habla de un núcleo de discursos de revelación, ¿sí? Se habla de una fuente de señales y de un relato de la pasión, es decir, son como los tres grandes bloques de contenidos que estarían a la base del cuarto evangelio. Ahora, algunos dicen que las fuentes de señales estaban pegadas al relato de la pasión, con unos discursos muy chiquitos de Jesús, ahí unas cuantas palabras, ¿no? Y que eso habría sido un documento muy primitivo que habría circulado muy tempranamente. Pero repito, estas son hipótesis que tratan de reconstruir la génesis del cuarto evangelio. Así como se hace con los sinópticos también, ¿no? ¿Ya estudiaron algo de sinópticos? ¿Sí? Ok, pues esa hipotética fuente Q, ¿no? ¿Qué es la fuente Q? Más dichos que hechos y no tan perdidos, porque estarían ahí recopilados en eso que Mateo y Lucas tienen en común y coinciden. Muchas veces, o en gran parte, hasta en el orden, ¿no?, de las palabras de Jesús. Contrariamente a Marcos, que no tiene todas esas palabras de Jesús. Y por eso algunos hipotetizan que Marcos omitió esa fuente, o que no tenía a su disposición esa fuente para componer su evangelio, mientras que otros dicen que lo que tenemos en Marcos es un resumen de los otros dos y que no quiso tomar las palabras de Jesús, que en lugar de Marcos ser original y fuente de los otros dos, Marcos es el último de los sinópticos y que tanta palabra le parecía por demás que no las necesitaba. Pero bueno, ok. En cuanto al cuarto evangelio hablamos de un largo, amplio proceso redaccional, de varios momentos de redacción, que nunca vamos a ponernos quizá todos de acuerdo, pero que lo importante es tener conciencia de que este evangelio no se hizo de un tirón. Mucho énfasis hago en eso porque para mí es muy importante que entiendan que porque está implicado aquí lo de la inspiración, está implicado lo de la canonicidad un poco menos, pero sobre todo la inspiración. El proceso de inspiración no es un proceso para la escritura de un solo individuo y ya, y de una sola vez y punto, sino que es un proceso continuo. Y lo vamos a ver un poco más adelante, quizá mañana, eso que la comunidad juánica experimenta de una manera muy especial como la obra del Espíritu Santo. Pero ok, lo vamos a ver. Bien, también estuvimos hablando de cómo el Evangelio está organizado, por así decir, ¿no? Además del método histórico crítico, hablamos de otras metodologías, de otros acercamientos, concretamente de la narrativa, ¿no? Y lo tratamos de aterrizar con el cuarto evangelio, de cómo está el cuarto evangelio organizado
y hablamos fundamentalmente de tres grandes momentos. Este que mira las señales, este también es de señales, y esto que tiene que ver con la revelación del Mesías a los suyos. Ahora se puede quizá entender mejor cómo se articula el cuarto evangelio por el prólogo que tiene, ¿sí? Por esto que estudiamos aquí. Bueno, no lo estudiamos mucho, pero le dimos un par de leídas. Esto que sí leímos con más cuidado, con más atención, ¿no? Al final de la ruta esta. Y aquí leímos nada más un par de versos del capítulo 13. Pero lo hicimos para ver cómo se pasa de uno a otro momento ¿no? o sección dentro del relato de la narrativa del cuarto evangelio. Lo que me importa es que vean que no todo es parejo, sino que tiene el narrador conciencia de ir llevando a su lector por lo que está contando. No se suelta hablando simplemente y escribiendo simplemente por llenar la página o decir algo, sino que tiene una intención declarada, ¿sí? Porque la declara y la va llevando adelante, ¿no? Hablamos del prólogo, nos detuvimos, creo yo, que bastante allí, y también en el final y en la evaluación esta de los capítulos, entre el final del capítulo 12 y el principio del capítulo 13. Y finalmente pasamos a hablar más de las señales de Jesús, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Alguna duda? Aquí las podemos ampliar, las dudas, no se preocupe. ¿Nada? Nomás una observación que Juan no usa mucho el término reino de Dios. No solo no lo usa mucho, no lo usa. ¿Por qué no lo usa? Reino de Dios. ¿Él cómo qué sustituye para eso? No hay Eucaristía. ¿Por qué lo habría de sustituir? Porque nosotros en los sinópticos, Jesús a cada rato el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Estoy espantado ahora. Y Juan como que no sé, no lo menciona. Yo lo que me quedé con eso, digo, ¿por qué será? O para él es la gloria de Dios. Les dije la vez pasada, pero quizá no con estas palabras. En el Evangelio de San Juan, Jesús es todo y solo Jesús. Es decir, San Juan es muy explícito en eso. Si alguien quiere ver al Padre, si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Lo encuentra en Jesús. No hay otra vía. Por eso habla del camino, la verdad y la vida. Yo soy, en fin. Ahí vienen todos los yo soy. Pero mientras que en los evangelios sinópticos, ¿no? Jesús predica el reino, ¿no? En el evangelio de Juan, Jesús se predica. Jesús habla de sí y habla de su relación con Dios. Lo que nos quiere decir dos cosas a tener en cuenta, ¿sí? Que esta experiencia de reino en la concepción de San Juan consiste en tener la experiencia de Jesús. Que no hay reino sin Jesús, o que no hay, podemos decir al revés, que no hay, el reino no se da sin Jesús, y Jesús no funciona sin el reino en los sinópticos. Acá sí. Entonces, por otro lado, el lenguaje mismo
nos pone en guardia de que el lenguaje del reino y de rey es un lenguaje ambiguo que podría causar una impresión o sembrar expectativas inadecuadas. Y esto lo discute sobre todo en el capítulo 18 San Juan, cuando entrevista Pilatos a Jesús. Luego, ¿tú eres rey?, le dice. ¿No? Entonces, ahí trae todo el asunto del reinado de por medio. Y también aparece la palabrita acá en la discusión o en la plática con Nicodemo. ¿Sí? Pero San Juan deja muy en claro que Jesús es rey. Y desde mucho antes lo hace con una insistencia tal, ¿sí?, que, por ejemplo, lo vamos a ver en el capítulo 6, a ver si alcanzamos a llegar. A este paso no creo. En el capítulo 6, verso 15, ¿no? Todo el capítulo 6 y todas las señales en general están bordadas sobre esta, cómo es que Jesús es rey. ¿En qué consiste el reinado de Jesús? Ya no es el reinado de Dios, es el reinado de Jesús. En el 6, verso 15, ¿no? Ahí está una confesión clara. ¿No? Como si el ciego fuera el conejillo de Indias puesto ahí para la ocasión, ¿no? De parte de Dios, pues ¿de quién más? Pues es bastante cruel la cosa, ¿no? Pero ¿sí me entiende? Es decir, pero entendamos dos cosas, por lo menos. Cuando, a nivel del Evangelio, entre los rabinos, ahí creo que lo comenté en el librito, ¿no? Vayan a buscar el capítulo 9. ¿Sí? Yo no traje el mío hoy, lo dejé en la oficina, pero por aquí ha de haber algún extra, ¿no? ¿No? Santo Dios, no llegaron los extras. Debe estar, pero es que nos vamos a ir muy lejos. $177. 177 página. ¿Sí? Página 177. Sí, casi a la mitad. Página 177, no es muy difícil. Ahí hay un recuadro que dice castigo generacional. ¿Sí? El concepto retributivo. ¿Qué es retributivo? La haces, la pagas. ¿Ok? El concepto retributivo de pecado, castigo o enfermedad, que es un castigo, ¿sí?, es común en los medios bíblicos, muy común. No así el de la culpa generacional. Es decir, alguien comete el pecado y es castigado, pero la culpa generacional perdura. ¿Ok? No basta con haber castigado a uno, porque el individuo forma parte de una colectividad a la que dañó. Y por eso también está el pecado original. Mucho del pecado original solo así se entiende. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que ver con Adán? ¿Sí? Pues sí. O con Eva. No así el de la culpa generacional.
Estudios recientes permiten afirmar que el pecado de idolatría es el único sancionado con la pérdida de la tierra y que alcanza a los descendientes. Respecto a la ceguera, Deuteronomio 28 amenaza al pueblo con ella si abandona la alianza. Y Proverbios dice que los cuervos sacarán los ojos a quien menosprecia a sus padres. Zacarías, por su parte, dice que castiga al pastor negligente con la ceguera. En contrapartida, recuperar la vista se debe solo a Dios, y en la época venidera serán abiertos los ojos a los ciegos, y el siervo de Dios abrirá los ojos ciegos. Y el último parrafito: ante las deformidades o carencias congénitas, los rabinos exhortaban a alabar al Creador, diciendo: bendito el que hace a sus criaturas diferentes. O bien, bendito el juez de la verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que está aquí en juego? Cuando Jesús dice que ni él ni sus padres pecaron, ¿sí?, está diciendo que no hay, echa por tierra esto de la haces, la pagas, o incluso la culpa generacional. Sus padres pecaron y en este la paga, ¿sí? Aquellos que hicieron u omitieron o dejaron de hacer algo como explicación del mal. Porque la ceguera es un mal, ¿sí? Los rabinos, y Jesús dice, esto ha sido, ¿no?, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Pero no es como que hubiera un script, como nosotros podemos a veces entenderlo, ¿no? Y así a lo mejor lo aprendimos en el catecismo, como que Jesús ya traía un script en la cabeza de lo que iba a hacer y a cumplir en cada momento. Un chip, ¿no? Como si estuviera siguiendo un guión que Dios hizo con mucha antelación. Eso no es así. No funciona así. Lo que Jesús dice es, este está aquí y en él voy a manifestar las obras de Dios. La obra de Dios se va a manifestar en él. Pero no quiere decir que este fue ciego y fue escogido desde toda la eternidad para estar ciego y que en ese momento se apareciera ahí. ¿Sí me entienden? Es diferente la perspectiva. Ahora, ante el mal, ¿cómo explicamos el mal? Lo que decimos es que es carencia de bien. El mal es carencia de bien. Y que hay que suprimir el mal. Pero pensando a fondo, llevando esto a términos de filosofía, el mal es el motivo para que mucha gente no crea en Dios. En un único Dios bondadoso. Lo más lógico en términos de filosofía e incluso de religión es creer que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, si ustedes se fijan en las religiones viejas, eso de dos dioses antagónicos, uno para fuente del bien y otro fuente del mal, está presente siempre. Uno de la luz y otro de la oscuridad. Uno de las, ¿sí me entiende? Porque es la manera más sensata a nuestro entender de explicar por qué hay mal. Pero el mal nos sigue corroyendo y no tenemos explicación para el mal. Nos cuesta mucho trabajo entender que hay un único Dios bondadoso que permite el mal, que tolera el mal. Ahora, en la perspectiva cristiana, ¿sí?,
y en la perspectiva de Jesús, lo que podemos entender es que está el mal allí para ser vencido por el bien. Es un reto al bien. El bien no es inoperante, no puede ser inoperante. El bien tiene que ser operativo, operante, efectivo. Y creo que esa es la lucha. Y por otro lado, entender que Dios quiere eso de nosotros. El mundo no es color, no es Disneylandia. La vida no es así. Entonces nos corresponde explicarla o tratar de entenderla acorde a nuestros principios. ¿Sí? Eso es lo que nos corresponde hacer. El mal es un reto para el bien y para obrar el bien. Es más fácil obrar el mal. Bueno, los malos eso creemos, ¿no? Que es más fácil obrar. No, los buenos dirán, no, es más fácil hacer el bien. ¿No? Pero cada vez que hacemos algo bueno, pareciera que nos estamos venciendo a nosotros mismos para hacer el bien. Que nos esforzamos, que nos exige algo, ¿no? Y debiera ser lo contrario, como que el bien nos tendría que fluir con mucha naturalidad. ¿Por qué? Y decimos, por eso que la culpa de Adán, bueno, pobre Adán, ¿no? Pero así le llamamos. Por eso que el pecado original dejó en nosotros. ¿Qué nos dejó el pecado original? La tendencia, la muerte, pero la tendencia al mal. La tendencia al mal que está dentro de nosotros. Y por eso ese conflicto entre hacerle el bien, Pablo lo dice con toda claridad, ¿no? Quiero hacer el bien y no lo consigo, ¿no? Y el mal me sale re bien. ¿No? Pero ese es el esfuerzo no solo de los cristianos, de todo el mundo. De todo el mundo. Porque, sí, de hacer el bien hasta que nos fluya, hasta que el bien sea una virtud adquirida y no nos cueste ser amables, comprensivos, o sea, ¿sí? Caritativos, ¿sí? Pues ¿cuándo? ¿Sí? Pero hay que ejercitarlo. Así como para el bien se necesita ejercitar, también el mal requiere entrenamiento, ¿eh? Al principio, sí, pues hombre. Como después sale muy naturalitos, ¿eh? Como más afín a lo que uno es. Sí. Pero entendamos que el único Dios verdadero es un Dios bueno y que quiere que el bien se difunda, que difundamos, propaguemos el bien. Y esa es la forma de derrotar al mal. Con nuestras precariedades, con nuestras limitaciones, con nuestras falencias, carencias, ¿no? Pero luchar contra el mal a fuerza de bien, que el bien venza al mal. Bueno, el asunto es que el templo, en la página, ¿se acuerdan? ¿La página qué? 74. En la página 74 está el croquis. Bueno, quiero señalar simplemente algunos aspectos que están ahí en el texto, que la vez pasada no dije nada de eso. Primero,
el templo era un fuelle comercial. Fuelle, ¿se entiende lo que la palabrita fuelle? ¿No? Ustedes ya son muy modernos. Fuelle es, ¿cómo creen que se les echaba a los hornos? Se avivaba los hornos. ¿Y cómo se avivaban? Ah, un soplador, ¿no? Pero cuando son hornos grandes, se hicieron unas cosas así de cuero, como unas bolsas. Ah, como fragua, ¿no? Fuelle es lo que empuja, lo que hace, empuja aire, ¿no? Y el templo, eso era en la economía de Palestina del siglo I. El templo de Jerusalén, además de ser una de las 7 maravillas del mundo, gracias a Herodes y sus arquitectos, ¿no? Por eso quería que vieran el video, porque hay videos que hacen una reconstrucción realmente, es así que deja uno boquiabierto, ¿no? Y al templo lo conocemos pues por fuentes varias, pero sobre todo por Flavio Josefo, un historiador judío, y por los datos arqueológicos, lo que queda, lo que quedó ¿no? del templo. El templo era un fuelle de la economía palestina porque todos los creyentes, todos los fieles, todos los israelitas cooperaban con aquello que era el impuesto. Ellos no le llamaban impuesto, sino que era el tributo, el don al templo. Ese dinero, que eran 2 denarios, el shekel del santuario, había una moneda especial de plata que era con la que se pagaba ese tributo, equivalente al salario de 2 días de cada israelita, y eso contribuía al flujo de dinero. En el templo, además, bueno, el templo mismo, la administración del templo, se dice que tenía permiso de acuñar su propia moneda, lo que es sumamente raro, rarísimo en el Imperio Romano, porque eso no se permitía, salvo a las ciudades muy importantes y de mucha tradición, se les permitía acuñar su propia moneda. Y porque acuérdense que manejar metales era sumamente riesgoso, la metalurgia, porque si alguien acuña metales o acuña moneda o funde metales, puede hacer espadas, lanzas, armas de guerra, levantar, ¿no? Entonces todo eso estaba súper controlado, igual que hoy. Igual que hoy. ¿Sí? ¿Quién hace las armas? Ah, ok. Ya entendimos dónde estamos parados. Entonces, también el templo de Jerusalén tenía permiso de acuñar moneda, pero además al templo venían los diezmos, que por ley eran obligatorios, y venían los benefactores, los que querían quedar bien con el pueblo de Dios, pues, ¿no? Y por si poco fuera, el emperador, ¿sí?, desde el tiempo de Tiberio, obligó, se pusieron de acuerdo para que en el templo todos los días se ofreciera un sacrificio por el emperador, en favor del emperador y del imperio, que era el sacrificio perpetuo, ¿no? Y en el templo había 2 sacrificios cada día. Uno de ellos salía del pecunio del emperador en turno, de las arcas imperiales. De modo que cuando se suspende ese sacrificio, en el 64, fue la declaración de guerra contra el imperio. El templo tenía además tierras. El templo
recaudaba ese tributo anual de los varones en todos los lugares que había judíos, en todas las juderías del mundo. Se organizaban. Con mucha antelación se mandaba decir cuándo iba a ser la Pascua para que se empezara a recaudar el dinero a los que enviaban con las noticias de la fecha de la nueva Pascua, ¿sí? Con las fechas de la nueva Pascua, se les llamaba apóstoles, eran enviados, eran los enviados del templo, que iban a anunciar que cuándo empezaba el año nuevo y cuándo se tenía que recaudar el tributo al templo, el tributo debido al templo. Y se repartían, había gente dedicada a eso exclusivamente. Y luego de las distintas juderías la dispersión, las sinagogas, etcétera, etcétera, a veces se ponían de acuerdo 3 o 4 del rumbo, o muchas, todo el dinero de una provincia se juntaba, se cambiaba y se transportaba a Jerusalén. Y eso despertaba la codicia no solo de los rateros y asaltantes, sino de los mismos reyes y gobernadores que se apropiaron de más de 3 cargamentos de dinero o de plata, ¿no? O de oro. De Babilonia se permitía que ¿no? Todo el dinero se hacía en plata, todo el pago, pero decían, se puede pasar en oro, porque es menos pesado, vale más. Entonces, si lo transportan en oro, pues es mejor para transportarlo. Entonces, lo que afluía al templo de Jerusalén, ¿no? Y la administración del templo, por supuesto, regenteaba tierras, latifundios, ¿no? Regenteaba ganado, porque el templo exigía también tener ganado puro, que se pudiera sacrificar, desde palomas hasta becerros, ¿no? Terneras, lo que fuera, lo que le gustaba a Yahvé. Entonces, en el templo, dice Josefo, al templo le confiaban los ricos sus tesoros, sus riquezas. El templo servía como banco, porque ¿quién se iba a atrever a robarse algo del templo? Es lugar sagrado. Pero no pensemos que ahí tenían los montones de dinero amontonados en el templo. Por supuesto que los hacían circular. Había préstamos, compraban tierras, en fin. Era algo que ver. Por eso cuando los rebeldes se sublevaron contra Roma, lo primero que hacen es quemar los archivos del templo. ¿Por qué quemaron los archivos del templo? Para que no quedara rastro de deudas y nada, ¿no? ¿Se me entiende? Pues claro. Y las tierras para todos. Pues vamos a hacerle la lucha para que sean para todos, nomás que a nosotros nos toca más, porque pues ya ven. ¿No? Es la misma intención de todos los movimientos insurgentes y revolucionarios, desde siempre. Pero bueno, entonces el templo era, desde el punto de vista financiero, un asunto neurálgico. Y no solo para la clase sacerdotal, no pensemos, había muchísimos sacerdotes, pero no pensemos que todos participaban de la misma manera. Flavio Josefo cuenta que entre el bajo clero, ¿sí?, los que hacían las tareas sacerdotales, ¿no?, se peleaban por las pieles de los corderos, porque al templo le tocaba la piel, las pieles de las víctimas. Hay una serie de cosas ahí muy interesantes que nos dejan ver cómo se manejaba un poquito. En cambio, el sumo sacerdote era el dueño de los, por ejemplo, se sabe de Anás, que era dueño de todo el columbario, de todos los palomares que estaban enfrente, probablemente en el Monte de los Olivos. Porque criar palomas y venderlas pues era
¿no? Las mujeres debían ofrecer por cada menstruación suya un par de pichones. Pues se necesitaban muchos. Y como había gente que subía en peregrinación al templo, ¿sí? A veces los que no podían subir al templo, porque estaba muy lejos, iban una vez en su vida. Y entonces pagaban pues todas las deudas que, ¿no? Y a veces mandaban las deudas por carro, ¿no? Por carro, en este transporte, en esas caravanas. Era tal la cantidad de dinero que se mandaba que rentaban escuadrones o piquetes de soldados acompañando las caravanas que transportaban el dinero para que llegaran con seguridad al templo, porque pues, ¿no? Así eran, ahí están las constancias en las historias, en los anales, ¿no? Esto que parece de fábula era una realidad para la época. Y cuando Jesús llega al templo, ¿qué encuentra? A los cambistas en sus mesas. Los cambistas eran uno de los eslabones más inmediatos. Los cambistas ofrecían a los peregrinos las monedas que solo el templo admitía como dinero para pagarlo el tributo. ¿Sí? Y ese dinero valía, que esa moneda costaba 4, el didracma eran 4 shekels. ¿Sí? Y en el cambio había una comisión, por supuesto, ¿no? De un 4, 8%, ¿no? Que a algunos les parece muy poquito, pero por una moneda es un montón. Todo depende de qué lado de la mesa esté usted. ¿No es cierto? Entonces, todo eso contaba. Los cambistas se ponían 15 días en el templo, había una ceremonia para instalar las mesas, que eran los bancos. ¿Sí? Y así todos los peregrinos tuvieran oportunidad de hacer sus transferencias a tiempo y no se vayan a andar ahí amontonando a deshoras. Entonces, cuando Jesús sube al templo y encuentra eso, conocemos cómo reacciona. Y la acción de Jesús es probablemente lo que le va a causar su condena a muerte. Los sinópticos vinculan eso de alguna manera con la pasión. En el Evangelio de Juan también, pero a otro nivel. ¿No? Otra cosa que quiero decir, iba a decir de esto de las palomas con las menstruaciones, porque había rabinos que enseñaban en los atrios del templo, y un rabino, ahora mismo no me acuerdo quién era, pero escuchó que el precio de los pichones había subido espantosamente. ¿Sí? Estaba muy caro el par de pichones, ¿no? Y él dijo, no bajaré a mi casa, bueno, porque cuando se está en el templo se baja, ¿no? Para ir a la ciudad o para donde fuera. Dice, no bajaré a mi casa hasta que no consiga bajar el precio de las palomas. Y empezó a enseñar que bastaba un par de pichones por todas las menstruaciones de una mujer. Y el precio de las palomas se desplomó. ¿Sí, o sea? Era la bolsa de valores. Ah, ¿verdad? Ok. Algo tan fundamental, tan simple. Él empezó a enseñar eso. Ahí están los anales de la Mishnah, ¿no? Así se manejaban las cosas. Y algunos dicen, los ricos, dice Josefo, había ricos que tenían mucha fe en el templo.
Y los pobres, pues menos fe, pues esos que les llevan al templo. ¿Sí me entienden? Pues esos no tienen ni fe, caray. ¿Sí me entienden? Y por eso la escena aquella de Jesús en la, ¿se acuerdan de la viuda? Aquella viuda es tan significativa. En el templo había 13, les decían trompetas, ¿no? Porque tenían la forma de una trompeta. 13 cepos enormes, ¿sí? Donde le echabas la moneda y se oía bajar, se oía el ruido que hacía. Entonces sabía hasta cuánto le echaba a cada gente. Por eso, claro, por eso Jesús y sus discípulos pueden decir que echó 2 moneditas, que no valía nada, 2 leptones, ni ruido hacía. Sí, pero no como el señor cura de mi pueblo que decía, hagan una ofrenda silenciosa y se le echan mucho al platillo, los platillos de la limosna. Antes era una charola de esa metálica. Entonces ahí se oye el sonadero, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Hagan una ofrenda silenciosa, no sé si pues le compramos unas esponjas. O le cambiaron las canastas para que ya no hicieran. No se usaban todavía canastas, después vinieron, después llegaron las canastas. Pero bueno, otra cosa. Estaba diciendo, un asunto importante del templo, que no parece ahí mucho, es el templo era también el centro cultural, el centro de estudio y de aprendizaje. El templo tenía su escuela, tenía sus escribas. Entonces, los bien educados iban a aprender al templo. ¿Sí? En el templo había todo un taller, por así decir, de copias de manuscritos. Ya les decía la vez pasada, solo los autorizados por el templo eran los canónicos, por así decirlo, ¿no? Los que traían el imprimatur. Entonces, pero en el templo se aprendía. A eso iba la gente, sobre todo en las fiestas de peregrinación. La gente subía a escuchar, porque venían rabinos de todo el mundo. Obviamente que los de Jerusalén siempre gozaron de más fama y de más prestigio y demás, porque ellos estaban allí. ¿Sí? Pero venían rabinos de todos los lugares y ahí enseñaban. Iban a estudiar. Y si ustedes se fijan, Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan, enseña por ahí por la fiesta de las tiendas. Y hay gente que va a oírlo y no le gusta lo que está enseñando, ¿no? O sea, había ya todo un aparato de control también en torno a lo que se enseña y lo que no se enseña. Porque Jesús no fue a las escuelas rabínicas. ¿Sí? Algo ha de haber pescado allá en Nazaret y otra cosa en Cafarnaúm y así, ¿no? Debió haber aprendido algo con ellos, seguramente. Pero él no es egresado de la Academia de Jerusalén. Eso es lo que preguntan ellos, ¿no? ¿Y de dónde sacó esas credenciales? Si nunca fue al CTU, pues ¿qué? ¿No? O sea, eso es lo que le dicen ahí en... Nunca, ¿no? Que firmara libros, peor. Nada de gratis, no andes diciendo que es gratis. Me creas mala fama. Ok. Entonces el templo era un centro de estudio muy importante. Era un fuelle financiero de todo el país. Y un centro de estudio también para todo lo que es la religión judía. Pues decían que sabían muchísimos idiomas, hay algunos que sabían muchos idiomas. Yo creo que todos los que iban tenían que saber. La lengua franca se le llamaba, era el griego. ¿Sí? Pero en Jerusalén incluso el arameo era lo que se hablaba entre los judíos, es la lengua materna de todos los judíos prácticamente. Y Jesús hablaría arameo desde su casa, ¿no? Y griego, pues ha de haber champurreado más o menos griego también.
y algo de latín, ¿no? Porque si él fue a trabajar a Séforis para pedir trabajo, para andar trabajando con otros en otros lugares, pues algo de griego debe haber aprendido, necesitó haber aprendido. Porque todo el mundo comercial, todo fuera de la casa era en griego, incluso en Palestina. También el templo era el centro teológico, de eso ya dije algo la vez pasada, era el centro de teología, pero no me refiero solo a que ahí se estudiaba y se elaboraba teología, sino que representaba la fe y la religión del pueblo de Dios. Entonces, del templo se predicaban cosas, salud, que se predicaban de Dios. Se decía que el templo era la luz del mundo, por ejemplo. Cuando veamos la fiesta de las tiendas vamos a entender un poquito más por qué. Para la fiesta de la Pascua, ¿qué pasaba? Todos los israelitas que iban a celebrar la Pascua, antes la Pascua era una fiesta pastoril, familiar, ¿sí? De chiveros, ¿no? Que allá en sus casas hacían fiesta, un motivo de conmemoraban lo que fuera. Después de la reforma de Josías, un rey muy piadoso, que dijo, todos los que quieran celebrar la Pascua tienen que venir a Jerusalén, y solo aquí se va a celebrar la Pascua. ¿Sí? ¿Qué consiguió? Pues la afluencia de peregrinos, ¿no? Y luego, pues la venta de ganado, porque pues no cualquier... Había peregrinos que piadosamente llevaban sus animales que iban a sacrificar allá. Llegando ahí, el inspector le decía, este no pasa. No pasa. No, porque tiene una mancha, porque estornudó, porque lo que no falta. Que... Llegó, ¿sí? Entonces, pues ya la gente, ¿para qué se arriesgaba a llevar cosas que mejor llevar? Y en Jerusalén, para la fiesta de Pascua, se tenía que sacrificar el cordero pascual. Cada padre de familia o cada israelita, cada padre de familia, ¿sí? Sacrificaba ese día en el templo. Y se decía, esa es la única vez que todo Israel era sacerdote ese día. Porque la función propia de los sacerdotes es el sacrificio, ¿sí? Sacrificar en el altar. Pero era tanta gente que iba, que pues que esperar que los sacerdotes hicieran todo el ritual con cada animal, no hubieran alcanzado en toda la semana. Flavio Josefo exagera un poco, dice que una vez hubo 2 millones de víctimas. Échale la mitad, ponle la mitad, de todos modos es un montonal. ¿Sí? ¿De dónde los metía? Pues quién sabe. ¿No? Hablando de los... Había mercados, había... ¿Quiénes? Sí, ¿cómo no? En el templo, los sacrificios, las comidas rituales, sí. A otros dioses, en otros, eso sí, no. Pero en general la dieta judía no era de mucha carne, ni la de nadie en aquellos tiempos. No se acostumbraba a mucha carne. ¿Sí? La carne era muy cara. Y eran muy pocos los que... Realmente la gente no comía carne. Es más, ni comían trigo, no podían porque lo tenían controlado el imperio, aunque quisieran. Solo los ciudadanos tenían acceso al trigo. Hay una serie de cosas dietéticas que ahora nos sorprenden. Pero no se espanten acá. A ver, díganme acá, las Nueva España, ¿cuándo trajeron vid o viñedos? Los ibéricos, era control de ellos. Lo mismo que las olivas para el aceite, era control de ellos. Ya cuando se les vinieron unas cepas fue a escondidas y fue a... Pero ya cuando los pueblos empezaron... Lo mismo que el trigo lo tenían controlado y se lo llevaban a España.
Ellos no dejaban que los naturales comieran trigo. Les daban maíz, porque ellos es lo que querían. Por eso nuestra dieta siempre fue de maíz. Y además el trigo requiere más agua, etcétera, etcétera, ¿no? Para cultivarse, etcétera. Y el trigo y el agua siempre han estado controlados por los dueños del negocio. Desde los tiempos de Seleuco, desde los tiempos de Alejandro Magno, había transnacionales que comerciaban el trigo y lo pasaban de un país a otro. Herodes el Grande, cuando Herodes también el otro, su hijo, en una hambruna que hubo en Jerusalén, le compró trigo para los judíos, ¿no? Le compró a Cleopatra trigo para poder alimentar a los judíos, porque no había, no se dio. Pero ese trigo, decían Egipto, era el granero del Imperio Romano de Roma. En fin, estamos hablando del Templo de Jerusalén. Todas esas cosas no sirven para entenderlo. Okay. Estoy diciendo, sacrificaban para la Pascua, ¿sí? Sacrificaba cada jefe de familia israelita y se iba a comer a su casa. Dejaba ahí la piel del animal, dejaba la parte que le correspondía a los sacerdotes, y Josefo describe, la Mishnah describe cómo se hacía el proceso. O sea, hacían filas, como en tandas, había 3 tandas, ¿sí? de israelitas en el templo, en fin, ¿no? Y luego saliendo de una tanda, tenían que limpiar y a lo que sigue, ¿no? ¿Sí? Y las jofainas donde se recibía, porque era parte del rito, que con la sangre de los animales se rociara la base del altar, ¿no? Entonces, dice Josefo que a la hora la Mishnah es la que cuenta eso, que recorrían las jofainas, ¿no? Que se alistaban los sacerdotes con los cuencos para recibir la sangre de los corderos y llevarlas rápido porque si no se coagula la sangre, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que esas. ¿Cómo quedaría el templo de Israel? Imagínense, ¿no? Pero lo tenían que limpiar para la siguiente tanda, que era enseguida, ¿no? Entonces, si no había agua en el templo, aquello era una catástrofe. El templo tenía sus cisternas, tenía todo un sistema hidráulico de alta tecnología. Y cerraban, inundaban el patio, ¿sí? Soltaban agua, inundaban el patio y la desaguaban. Así limpiaban todo, rápido, para la siguiente tanda como nuevo. Eso hacían los arquitectos de Herodes. ¿Sí? Los arquitectos de Herodes hicieron de Cesarea, la del Mar, ¿no? La primera ciudad con servicio sanitario en el mundo. Cuando subía la marea, abrían las compuertas, entraba el agua del mar, limpiaba, barría toda la ciudad. Impecable al día siguiente, por todas las calles. Era la ventaja de tener mar y río y buenos arquitectos, ingenieros, y mucho dinero para poderlo hacer, ¿no? Para entubar agua, etc. En fin, entonces era centro de la Pascua, lana de por medio, estudio y un río de peregrinos, gente de todos los lugares, ¿no? De todos los lugares concurrían para la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo era la fiesta de la Pascua? Hay una fecha en el calendario. El 15 de Nisan, ¿no? El 15 de Nisan, ¿sí? Del primer mes del año. Para ellos ese era el primer año, ¿no? Pues viene, ahí viene. No, para nosotros es enero, pero no era el calendario solar, era el calendario lunar. Sí, porque depende de la luna. La fiesta de la Pascua depende de la luna. En el equinoccio de primavera, el primer equinoccio, ¿no? La primera luna llena
de la primavera. Por eso cambia la fecha cambia de año. El 14 de febrero va a ser el miércoles de ceniza. Pero no sé, quizá que la primera la Pascua este año va a caer por el qué. 22, 2 de abril. Abril 2 por ahí. Entonces la Pascua debe estar a más tardar una semana antes la luna nueva. La luna nueva. Ok, 1 de abril. Ya, entonces ahí está. Respecto al texto mismo, quiero que se fijen en dos. Ustedes ya deben de tener, vean por favor en su Biblia, Juan 2. Ustedes deben de notar a estas alturas, y si no, me voy a tener que dar un balazo. Nomás uno. Así para allá. Para el estacionamiento. Donde en ese texto del capítulo 2 notan desniveles literarios narrativos. ¿Ok? Ustedes lo tienen que señalar, no yo. Juan 2. Lo voy a leer y ustedes lo tienen que, así, les tienen que saltar. ¿Sí? Información que sea redundante, que esté fuera de lugar, o algo que de plano, ¿sí? Y van a decir, ¿por qué no nomás? ¿Sí? Al lanzar, no es piñata a ver quién le pega, no. Se acercaba la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un emporio comercial. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que realizaba, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay en el hombre. Desniveles. ¿Qué notaron de raro? ¿Dónde se pierde el nivel del relato, de la narración? En el verso 22, ¿por qué? Porque dice, cuando resucitó de entre los muertos, usted ya está hablando no en el tiempo presente, sino en el futuro. Ok, eso es muy claro, ¿no? ¿Qué está haciendo el narrador? ¿Una prospectiva o una retrospectiva? A ver. Está compactando información, o está dando información adelantada. ¿Pero es algo que ya pasó o algo que va a pasar? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Sí, ya había pasado, pero como lo estaba narrando, todavía no estaba esa información. O sea, que a nivel del relato es algo de futuro y a nivel de la narración es algo del pasado. ¿Ah? ¿Ok? A eso le llaman la fusión de tiempos, ¿no? Cuando se fusionan, ¿sí?
los tiempos. Pero el narrador es muy transparente ¿no? en este tipo de anotaciones que no están al nivel del relato, al nivel de las acciones. Se nota eso inmediatamente. Hay otra que tienen que pegarle. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque también está, pues supone que está narrando un evento y de repente mete algo en la obra como para, como que no debió haber, o no sé si ese texto estaba relacionado con Jesús o después el que lo escribió se lo puso para clarificar algo que él está narrando. Ibas bien y luego te perdiste. Podría ser que pusieron esto aquí para justificar lo que Jesús estaba haciendo. Pero hay un detallillo allí que les falta todavía pegarle. A lo mejor es muy fino. Fíjense ustedes, ¿dónde están los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? Ok. Ok. ¿Dónde están los discípulos ubicados? Fíjense, la última vez que se mencionaron fueron en el verso 12. Al final, al final de la boda de Caná. No había hablado de que iba con los discípulos. Pero cuando sube a Jerusalén, no dice, o sea, los discípulos parece que andan ahí como su sombra y de repente salen así nomás. Los discípulos no son mencionados. ¿Ok? Pero hay, eso ya nos pone un poquito sobre advertencia. Pero hay algo más grave todavía. ¿De cuándo acá los discípulos nos salen que conocen las Escrituras? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Los discípulos, ¿cuándo conocen las Escrituras? Ok. Entonces eso ya nos pone un poquito en advertencia de que aquí algo raro hay. Pero también menciona que Jesús encontró a los cambistas y a todos detrás de las mesas, y en el templo había un área donde se podían vender los animales o comprar los animales. También podría ser algo irrelevante, ¿no? Es relevante. Sí es relevante porque lo que está diciendo es que la situación de Pascua está vigente. La situación de Pascua. Les decía que los cambistas siempre había cambistas en el templo, siempre, todo el año, ¿sí? Funcionaba así. Pues si usted es peregrino, usted llega al templo y quiere ofrecer una víctima, va al mostrador. Había mostradores que decían bueyes, ovejas, o sea, los nombres de las víctimas. ¿Usted qué quiere? Y va allí, sí, a ordenar, y le daban una ficha o algo que identificaba qué. Ahora, era obligación del oferente ver la víctima, imponerle las manos a la víctima antes de que lo sacrificaran. ¿Sí? Entonces, porque era la identificación ¿sí? ritual del oferente con su víctima que iban a ofrecer en favor de él. Entonces en el templo siempre había cambistas, siempre había un banco cambiando monedas a los peregrinos, ¿sí? Para poder, porque lo único que aceptaba el templo era moneda, le llamaban dinero sagrado, punto. El dinero santo. ¿Sí? Claro, eso a Jesús le causaba escalofríos, ¿no? Pero pues como él no era sacerdote, pues, el asunto era, a lo mejor por eso. Pero nomás esa vez le molestó, o siempre le molestaba, o nomás esa
siempre subía y veía y no le molestaba tanto como en esta ocasión, que se hiciera eso. Los datos que tengo de la subida, esta es la única vez que Jesús actúa así. Algunos dicen que Jesús se molestó porque estorbaban a la subida, ¿sí?, para acceder al templo. Algunos dicen que se molestó porque ya los peregrinos no podían ponerle las manos a las víctimas, que para darle movilidad al asunto ya pasaba por ahí. Algunos, no se imaginan la cantidad de hipótesis que hay para explicar el gesto de Jesús. No se imaginan. Pero lo que yo veo en estos ganas de entender o de el justificativo por lo que Jesús hizo lo que hizo, estamos como resguardando nuestra institución o la institucionalidad de algo. Y Jesús, lo que el texto nos dice, no nos dice por qué. Encontró a esto y esto y esto. Hizo un látigo de cuerdas, dice el texto, ¿no? Y a todos los expulsó del templo. Dice, ¿a quiénes expulsó? Pero ¿por qué a las palomas no? Ahí menciona todo menos las palomas. Porque estaban en cajas. Era muy difícil que él los hubiera echado para afuera a todos. Entonces, ¿a quién echa para afuera del templo? A todos los comerciantes con víctimas. Y ahí las escenas son muy, el texto griego es muy elocuente, ¿eh? Dice que que volteó las mesas, las mesas del templo. En realidad, aquí lo que pone, encontró a los cambistas en su sitio. El texto griego dice, encontró a los cambistas en sus mesas. Y luego a las mesas, acción por acción, ¿no? Las mesas las puso patas para arriba. Pero en el templo, cuando se oye mesas, había mesas. Lo que el fiel entiende cuando oye mesas del templo, por eso les decía, tenían que cuidar lo que había, o tenían que ver lo que había en el santuario adentro. Y había unas mesas que les llamaban los de las panes de la proposición, ¿no? Y había otra mesa que era la de los perfumes y los inciensos. Y esas mesas estaban adentro del santuario, no acá afuera. Entonces las asociaciones que maneja el evangelista son más, San Juan es muy sugestivo en las formas como narra. El látigo se sabía que cuando viniera el Mesías así se decía, iba a ser el azote. Así le decían, un látigo para las naciones, para los impíos, para los, ¿sí me entienden? Iba a ser un flagelo para los pecadores. Entonces, cuando uno está leyendo esto y uno no puede simplemente, obviamente uno si no tiene las asociaciones, pues no las va a hacer nunca, si no tiene con qué pegar las cosas, ¿no? ¿Qué otro detalle? Estábamos con el verso 17. ¿Sí? El celo por tu casa me devorará. Los discípulos, dijimos, no intervienen, pero aparecen los discípulos en el verso 17 y luego en otro verso, en el 22, ¿no? Es decir, en el verso 17 y en el verso 22 vuelven a aparecer los discípulos. Y ya dijimos que el verso 22 era un claro desnivel. Y por eso mismo podemos sospechar que el 17 también lo es.
hay otra cosa. En el verso 17, estamos viendo nada más la superficie del relato. El verso 17 termina las acciones de Jesús, como que las explica y puentea al diálogo que siguen los versos 18 a 20. ¿Sí? En los versos 18 a 20 hay un diálogo o una confrontación. ¿Quiénes lo confrontan a Jesús? ¿Quiénes son esos judíos? No son rabinos, nosotros podemos pensar que son así judíos cualquiera. Pero en realidad, ¿Jesús era judío o no era? Sí. Los discípulos también. Y aquí salen unos judíos también. Estos que salen a confrontar a Jesús son las autoridades. ¿Mande? Claro. Las autoridades del templo, los encargados de mantener todo en su sitio como debe de ser. Por eso la pregunta que le hacen es una pregunta de autoridad. ¿Qué señal nos muestras para hacer lo que es? Creo que toda autoridad vienes a cambiar el status quo. ¿Sí? En otras versiones creo que dice con qué autoridad, aquí dicen qué señal. ¿Qué señal nos das? ¿Qué prueba nos das de tu? Pero sí dice. Es decir, los judíos, las autoridades entienden que lo que Jesús ha hecho no es cualquier cosa. Y la entienden como una acción profética. Por eso le reclaman una señal que avale su profetismo. ¿Sí? Que avale que Él es, no, el Mesías, algo que justifique lo que ha hecho, claro. Pues ya no era entonces Jesús un extraño para ellos. No lo sé. A nivel del relato, es la primera vez que se encuentran con Jesús. ¿Sí? A nivel del relato. Luego, la respuesta de Jesús, ¿les da respuesta? ¿Les da una señal? Destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. ¿Eso es una señal? Pues ante los que le preguntaron, ¿no? Porque ellos extrañaron cómo iba a poder él hacer eso así de rápido. Es un reto. ¿Es una señal o no? ¿Qué esperarían ellos? Milagro, ¿no? Que curara a alguien Porque ellos no sabían que él se refería a su cuerpo, a su resucitación. O ellos estaban esperando una señal que ellos pudieran identificar que Dios sí estaba con Jesús, ¿no? Porque es lo que por ahí dice usted en el libro, que ellos esperaban que cuando viniera el Mesías tenía que dar señal de que Dios estaba con él. Si no, ¿cómo se acredita? ¿No? Pero eso es de todos los enviados divinos. Si alguien pretende ser un enviado divino, un apóstol, tiene que traer credenciales que avalen lo que pretende ser. Si no, ¿cómo? No lo vamos a creer a cualquier que, ¿no? Muestre su ID, compañero, porque si no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos? Un diálogo enmarcado por una cita escrituraria y por un recuerdo de escrituras abajo. Y el verso 21, ¿con qué tiene que ver? ¿Con lo previo o con lo de después? Por supuesto. Y esa es la clave. ¿Ok? Algunos dicen que Jesús
no les respondió. Que los judíos o las autoridades judías le solicitan una señal y que Jesús se sale por la tangente, que no les da señal de nada. ¿No? Como cuando le preguntan, ¿y qué hora es? Dice, sí, ahorita vengo. ¿No? Entonces, pero si atendemos a lo que hizo en Cana y el evangelista lo califica de señal, y si ahora nos fijamos en lo que Jesús responde, Jesús les da una señal. Vamos para allá. Y a eso, ¿cómo lo sabemos? Primera, la cita de la Escritura, ¿no? ¿De qué se acuerdan sus discípulos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el texto? El celo de tu casa me devorará o me consumirá, ¿no? El celo de tu casa me consumirá. ¿Explica esta frase lo que Jesús acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Los expulsión de mercaderes del templo, ¿no? Ahí en esa acción que él hizo, esa acción es para llevarlo a la crucifixión por la calidad del delito que tuvo a los del templo, ¿no? Okay. Entonces por eso él se está adelantando a decirles, pues la señal que él está diciendo. La frase esta de la Escritura se entiende como normalmente la hemos escuchado, que Jesús actuó así por el celo, porque él sintió celo por la casa del Padre, por la casa de Dios, por el templo, y que echó para afuera a todos los mercaderes a latigazo limpio, con todo y animales, ¿no? O a los animales con todo y animal, ¿cómo? O sea, todos para afuera, ¿no? Y luego, pero también tiene que entenderse esa frase como una prolepsis, algo que va a pasar en el futuro. El prolepsis se llama. O sea, algo que va a suceder en el futuro. El celo por tu casa me devorará. Pero en ese, ¿de quién es el? O una profecía si quiere. Sí, pero hablamos en términos de narración porque la profecía es lo que Jesús pronuncia ahí, ¿no? Va a ser el celo por la casa de Dios lo que mate a Jesús, pero va a ser el celo de las autoridades por el templo. Entonces esa frase juega con estos dos modos de entender. La frase de Jesús, para terminar, no hagan de la casa de mi Padre un emporio. Aquí no. Aquí no hay cueva de ladrones. Como en Marcos o en Lucas y en Mateo, ¿sí? Porque algunos dicen es que estaban muy caros los precios. Aquí no hay nada de eso. Y la cueva de ladrones tampoco tiene que ver con los precios de las mercancías. Tiene otro sentido teológico, mucho más profundo, un sentido ético más profundo. Mira, Seba, que la casa, el templo lo habían convertido en un mercadeo en vez de ser la casa de oración.
Aquí tampoco aparece la casa de oración, ¿eh? Abusados con eso. Aquí el templo es casa de mi Padre. Y cuando Jesús sube al templo, lo que él, en el términos del relato, esperaría encontrar es la casa del Padre. Y lo que encuentra es un mercado. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo se hace del templo una casa del Padre? Ahorita lo vamos a decir. Vamos a las garnachas.